pero de vez en cuando aparece alguien raro, no raro de circo, raro de verdad, alguien que no pide permiso para ser quien es. Esa persona no es perfecta, se equivoca, mete la pata y a veces da cringe como todos, pero tiene algo que no se compra ni se aprende con un tutorial de 5 pasos. Ser el único no significa ser mejor que los demás, significa no apagar tu chispa para encajar, significa decir lo que piensas, aunque tu voz tiemble. Significa elegir tu propio camino, incluso cuando todos miran raro y murmuran por lo bajo. Cualquiera puede vestir bien, repetir frases bonitas o fingir confianza. Eso es fácil. Lo difícil es quedarse cuando todos huyen, crear cuando nadie aplaude y seguir andando cuando el suelo está resbaloso. Y aquí está lo duro, pero real. Nadie va a venir a darte un trofeo por atreverte a ser tú. El mundo no funciona así. Te van a juzgar, te van a malentender y algunos se van a burlar porque les incomoda tu luz. Bienvenidos al planeta Tierra, lugar famoso por aplastar cosas que brillan. Aún así, los que se vuelven el único siguen adelante. No porque sea cómodo, sino porque es lo único que tiene sentido. No buscan ser especiales, simplemente se niegan a volverse grises. La diferencia es sutil, pero cambia todo. No está en lo que muestras al mundo, sino en lo que decides no traicionar por dentro. Sección 1. El espejo que nadie mira. Había una calle larga, llena de gente caminando muy pegada entre sí. No era una calle triste ni alegre, solo era una calle común, como las que ves todos los días. Las personas avanzaban mirando sus zapatos, mirando sus pantallas, mirando al suelo como si allí hubiera respuestas mágicas. En medio de esa calle había un espejo enorme. No era un espejo bonito con marco dorado, sino uno viejo, un poco roto en las esquinas, manchado por el polvo del tiempo. Casi nadie se detenía frente a él. La gente pasaba rápido, como si temiera ver algo que no le gustara. Un niño se paró un día frente a ese espejo, no porque fuera valiente, sino porque tropezó y cayó justo delante. Se levantó, se miró y frunció el ceño. No vio un héroe ni un fracaso, solo vio a alguien confundido que aún no sabía quién era. A su lado pasó un hombre con traje apretado, miró el espejo de reojo y siguió caminando. Pensó, no tengo tiempo para esto. Más adelante pasó una mujer con una sonrisa falsa pegada a la cara. También evitó mirar. Pensó, prefiero no saber. El niño, en cambio, siguió mirando. Con el tiempo, entendió algo simple pero fuerte. Casi nadie quiere verse de verdad. Es más fácil copiar a otros, hablar como otros, vestir como otros y soñar con los sueños de otros. Es más fácil mezclarse con la multitud y desaparecer sin hacer ruido. Y ahí está la primera gran diferencia entre ser el único y ser cualquiera. La mayoría de la gente camina por la vida como si estuviera siguiendo flechas pintadas en el piso. Trabajan en lo que otros dicen que es seguro, ríen cuando todos ríen, callan cuando todos callan, no porque sean malos, sino porque tienen miedo de quedarse solos. El niño vio eso y sintió algo raro en el pecho. No era rabia, no era tristeza, era como una pequeña chispa que decía, esto no puede ser todo. Años después, ese niño creció. La calle cambió un poco, pero el espejo seguía allí. La gente ahora pasaba más rápido, más cansada, más distraída. Algunos tenían audífonos, otros hablaban por teléfono, otros simplemente miraban al vacío. El joven se detuvo de nuevo frente al espejo. Esta vez no cayó por accidente. Se paró a propósito. Miró su rostro y vio arrugas nuevas, ojos más cansados, pero también algo más firme. Vio que había cometido errores, muchos. Vio momentos en los que quiso encajar y terminó perdiéndose. Vio veces en que quiso hablar y se tragó las palabras. Pero también vio algo importante. No se había rendido. Ser el único no es brillar todo el tiempo. No es ser perfecto ni tener respuestas para todo. Es tener el coraje de mirarte cuando duele. Es quedarte frente al espejo cuando todos huyen. Mientras tanto, la gente seguía pasando.
Un grupo de chicos se burló del joven por quedarse tanto tiempo quieto. «Qué raro», dijeron. Él escuchó, pero no se movió, no porque quisiera desafiar a nadie, sino porque por primera vez sentía que estaba en el lugar correcto. Detrás de él, una señora mayor se detuvo también, miró el espejo y con voz suave dijo: «Hace años que no me miro así». El joven no respondió, solo asintió. Y en ese silencio pasó algo bonito. Dos personas que no se conocían compartieron el mismo momento de verdad. La calle siguió llena, ruidosa, apurada. Nada cambió por fuera. Pero por dentro, el joven ya no era el mismo. Entendió que la diferencia entre ser el único y ser cualquiera empieza con una decisión sencilla pero difícil: dejar de huir de ti mismo. La mayoría nunca tomará esa decisión, y eso es lo frío y real del asunto. No todos quieren crecer, pensar, sentir o cuestionar. Mucha gente prefiere vivir dormida, cómoda, protegida por la multitud. Pero los que se vuelven el único despiertan, aunque el mundo no les aplauda. El joven dejó el espejo ese día con pasos más lentos, pero más firmes. No tenía un plan grandioso ni un mapa perfecto, solo tenía claridad. No iba a seguir las flechas pintadas si no le parecían correctas. Y mientras se alejaba, el espejo brilló un poco bajo el sol, como si supiera que alguien por fin lo había tomado en serio. Esa es la base de todo lo que viene después. No es fama, no es aplauso, no es ser mejor que los demás. Es mirarte sin mentiras y elegir seguir siendo tú, incluso cuando eso incomoda al mundo. Porque antes de ser el único frente a otros, primero tienes que ser honesto contigo mismo. Y ese paso, pequeño y silencioso, lo cambia todo. Sección 2. La multitud que quiere tu silencio. Había una plaza grande en medio de la ciudad. No era linda ni fea, solo estaba llena de gente todo el tiempo. Vendedores gritaban, niños corrían, adultos hablaban rápido, y nadie parecía escuchar a nadie. En el centro de la plaza había un círculo pintado en el suelo. No era mágico ni especial, solo era un círculo de pintura gastada, pero la gente lo trataba como si fuera una regla invisible. Nadie quería pararse ahí. Un chico llegó un día con una mochila vieja colgada de un hombro. No buscaba atención, solo quería cruzar la plaza para llegar a su casa. Pero cuando vio el círculo, algo lo hizo frenar. La gente caminaba alrededor como si ese espacio estuviera maldito. Pasaban por los bordes, apretados, chocándose, molestos, pero sin tocar el centro. El chico miró el círculo. Pensó que era raro que todos le tuvieran tanto respeto a un simple dibujo. Miró a la multitud y luego volvió a mirar el suelo. Entonces dio un paso y se paró justo en medio. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego vinieron las miradas. Primero fue una señora con bolsas de comida. Frunció el ceño como si el chico hubiera hecho algo terrible. Después, un hombre con traje murmuró: «¡Qué falta de respeto!». Más gente empezó a cuchichear. El chico sintió el peso de todos esos ojos encima. No dolía como un golpe, pero apretaba el pecho. Aún así, no se movió. Y ahí apareció la gran verdad que casi nadie quiere admitir. La multitud no odia a quien falla, odia a quien es diferente. La gente ama las reglas cuando no tiene que pensar. Ama los caminos ya hechos, las filas ordenadas, las ideas repetidas 1000 veces. Les da calma sentir que todos son iguales, aunque por dentro estén rotos o vacíos. Mientras el chico seguía en el círculo, un grupo de jóvenes se rió fuerte. «Mira al raro», dijeron. Uno incluso le gritó que se quitara, no por maldad total, sino porque su presencia les rompía la comodidad. Ser el único molesta, y esa es la parte que nadie te cuenta en las frases bonitas de Internet. La multitud no te atacará siempre con puños. A veces lo hará con burlas, silencios, chismes o miradas frías. Te harán sentir pequeño para que vuelvas a la fila. El chico respiró hondo. Recordó el espejo de la calle y cómo se había quedado mirándose cuando todos huían. Pensó:
Si pude enfrentarme a mí mismo, puedo enfrentar esto. Un anciano, apoyado en su bastón, se acercó despacio. No gritó ni se burló. Solo miró al chico y dijo: «Yo también me paré ahí cuando era joven». El chico no respondió, solo lo miró. El viejo sonrió con tristeza y agregó: «La gente me hizo moverme. Ojalá yo hubiera tenido tu terquedad». Eso pesó más que cualquier insulto. Poco a poco, el chico entendió algo simple y brutal. Muchas personas critican porque abandonaron sus propios sueños hace años. No te odian a ti, odian lo que tú les recuerdas que ellos perdieron. La multitud empezó a empujar sin tocarlo. No físicamente, era presión social, esa cosa invisible que duele más que una caída. Algunos pasaron mirándolo con lástima, como si estuviera perdido. Otros lo miraron con rabia, como si estuviera rompiendo el mundo por quedarse quieto. Pero el chico siguió ahí, y cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía todo. No estaba luchando contra personas, estaba luchando contra un hábito colectivo, el miedo a ser distinto. Un niño pequeño tiró de la mano de su mamá y preguntó: «¿Por qué él puede pararse ahí y nosotros no?». La madre no supo qué decir y lo jaló para seguir caminando. Ese momento quedó flotando en el aire como una pregunta que nadie quiso responder. Al final, el chico dio un paso fuera del círculo por su propia voluntad, no porque lo hubieran vencido, sino porque ya había probado su punto. La multitud respiró aliviada, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. «Qué patético», pensó el universo. Pero nada era igual. Varias personas miraron el círculo con curiosidad por primera vez. Algunas dudaron. Otras fingieron que nada había pasado, y el anciano levantó su bastón en silencio, como saludando al chico. Ser el único no significa quedarse solo en medio de todo para siempre. Significa tener el valor de pararte ahí cuando nadie más se atreve, aunque después sigas tu camino. La plaza volvió a su ruido normal. Los vendedores gritaron, los niños corrieron, los adultos hablaron rápido, pero algo se había movido bajo la superficie. El chico se fue caminando lento, mochila colgando, corazón más firme. No ganó aplausos ni premios, nadie le puso una estatua, y eso está bien. Porque la verdadera diferencia entre ser el único y ser cualquiera no está en ser visto, sino en no traicionarte cuando todos quieren empujarte de vuelta al rebaño. La multitud siempre intentará moldearte. Tu trabajo es decidir cuándo escuchas y cuándo te plantas quieto, aunque tiemblen las piernas. Sección 3. La puerta que nadie cuidaba. Había un pueblo pequeño al borde de un bosque ancho y oscuro. No era un bosque de cuentos ni de monstruos, solo era un lugar lleno de árboles altos, hojas secas y senderos que se perdían entre las sombras. En la entrada del bosque había una puerta de madera vieja. No tenía candado, no tenía guardia. Nadie la empujaba y nadie la cerraba. Simplemente estaba allí, torcida, medio abierta, medio cerrada. La gente del pueblo pasaba frente a ella todos los días. Algunos miraban rápido y seguían caminando. Otros bajaban la cabeza. Muchos decían lo mismo: «Ese bosque no es para nosotros». Nadie sabía bien por qué, pero todos repetían la frase como si fuera ley. Un muchacho creció escuchando eso desde niño. Lo decían sus padres cuando iban al mercado. Lo decían los vecinos en la plaza. Lo decían los maestros en la escuela. Y con el tiempo dejó de sonar como advertencia y empezó a sonar como excusa. Un día, el muchacho se paró frente a la puerta. No llevaba mapa, no llevaba linterna, no llevaba un plan brillante. Solo llevaba dudas y un corazón inquieto que no quería quedarse quieto. Miró hacia el bosque. Vio ramas entrelazadas como brazos viejos, vio rayos de sol filtrándose entre las hojas y escuchó pájaros que cantaban sin pedir permiso. Nada parecía atacarlo, nada parecía prohibirle el paso. Detrás de él, una mujer gritó desde su casa: «No entres ahí, te vas a perder». Otra persona agregó: «No seas tonto, vuelve al pueblo». El muchacho no se movió. Pensó en el espejo de la calle y en el círculo de la plaza.
Pensó en todas las veces que la gente prefirió mirar al suelo o caminar apretada con tal de no pensar distinto. Y entendió algo claro: ser el único no es hacer cosas locas, es hacer cosas honestas, incluso cuando dan miedo. Puso su mano sobre la puerta. La madera estaba áspera, llena de grietas, marcada por años de lluvia y sol. No era perfecta, pero tampoco estaba rota. Era simplemente real. La empujó. La puerta crujió como si hubiera despertado de un sueño largo. Nadie murió. Nadie gritó. El mundo no explotó. Solo apareció un sendero. No era recto ni brillante. Tenía piedras, raíces y hojas secas. Pero era suyo desde el momento en que dio el primer paso. El pueblo quedó en silencio. Algunas personas se rieron nerviosas, otras se enojaron. Unos pocos sintieron algo raro, como si una parte de ellos quisiera seguirlo. El muchacho caminó lento. Sentía su corazón golpear fuerte, pero también sentía calma. Cada paso le enseñaba algo simple. El bosque no era cruel, solo era desconocido. Mientras avanzaba, escuchó sus propios pensamientos más claros que nunca. Recordó cuando intentó agradar a todos y terminó odiándose por dentro. Recordó cuando guardó su voz para no molestar. Recordó cuando siguió reglas que no tenían sentido. Y con cada paso soltó un poco de eso. Más adentro del bosque encontró un arroyo pequeño. El agua corría clara sobre piedras redondas. Se agachó, miró su reflejo y se reconoció sin máscaras. No era más fuerte que nadie, no era más listo que nadie, pero sí era más fiel a sí mismo, y eso lo hacía distinto. Atrás, en el pueblo, empezaron las discusiones. Unos decían que el muchacho era valiente, otros decían que era irresponsable. La mayoría solo hablaba para no quedarse callada frente a su propio miedo. Un niño corrió hasta la puerta y la tocó con curiosidad. Su padre lo jaló de inmediato, pero el niño ya había visto que la puerta se podía mover. Esa imagen quedó sembrada como semilla. Dentro del bosque, el muchacho siguió caminando hasta que el sol empezó a bajar. No buscaba nada especial. Solo quería probar que el límite no era el bosque, sino lo que la gente creía. Al regresar, no volvió corriendo ni celebrando. Volvió tranquilo, con barro en los zapatos y luz en los ojos. El pueblo lo miró de nuevo. Algunos se burlaron, como siempre. Otros lo miraron con respeto silencioso, y unos pocos sintieron envidia, aunque jamás lo admitirían. El muchacho cerró la puerta con suavidad, no por miedo, sino por cuidado. La dejó igual que la encontró, vieja, torcida, pero viva. Y dijo algo sencillo que quedó flotando en el aire. El bosque no era peligroso, nuestro miedo sí. Esa noche, varias personas soñaron con la puerta. Unos soñaron que la abrían, otros soñaron que la clavaban para siempre. Ser el único no es cruzar todos los bosques del mundo, es atreverse a abrir al menos uno cuando tu pecho te lo pide. No se trata de huir del pueblo ni despreciar a los demás. Se trata de recordar que las reglas no siempre protegen, a veces solo encadenan. El muchacho siguió viviendo allí, saludando a todos, trabajando, riendo, equivocándose como cualquier humano, pero ya no era el mismo. Cada vez que pasaba frente a la puerta, la miraba con gratitud, como quien saluda a un viejo amigo, y la puerta, en silencio, parecía decirle: «Gracias por no fingir». Ahí crece la diferencia entre ser el único y ser cualquiera. No nace de gritar más fuerte ni de brillar más que otros. Nace de escuchar tu voz interior cuando todo alrededor intenta callarla. El pueblo siguió igual por fuera, pero por dentro algo había cambiado para siempre, aunque nadie quisiera admitirlo. Sección 4. El ruido afuera y la voz adentro. Había un tren viejo que siempre pasaba por el borde de la ciudad. No era rápido ni elegante. Sonaba como una lata cansada que no sabía cuándo retirarse. La gente lo veía pasar todos los días y casi nadie pensaba en él. Un hombre joven trabajaba cerca de las vías. Vendía café barato en un carrito que temblaba cada vez que el tren rugía. Tenía manos fuertes, espalda recta y una sonrisa que usaba como escudo. Por fuera parecía estar bien. Por dentro
Estaba hecho un lío. Cada mañana repetía lo mismo. Se levantaba, se ponía ropa limpia, saludaba a todos y fingía que su vida le encantaba. Pero cada noche miraba el techo y sentía un nudo apretado en el pecho. Quería algo distinto. No sabía qué. Solo sabía que lo que tenía no le alcanzaba. Un día, mientras servía café, el tren se detuvo justo frente a su carrito. Nadie supo por qué. No había estación ahí, ni señal, ni explicación. Las puertas se abrieron con un chirrido feo. La gente se acercó curiosa. Algunos querían mirar, otros querían quejarse. Como siempre, la multitud hizo ruido antes de pensar. El hombre joven sintió un impulso raro. Quería subir, no para huir, no para ser héroe, solo para ver qué había más allá de su rutina chata. Pero entonces empezó el coro de voces. Su amigo dijo: «No seas tonto, tienes que trabajar». Un cliente murmuró: «Eso no es para gente como tú». Una señora agregó: «Quédate donde estás, es más seguro». Y la voz más dura de todas fue la suya propia: «No puedes, no sabes, no vales». El tren pitó una vez, largo y triste. El hombre miró las vías, miró su carrito de café, miró a la gente que esperaba como si él fuera una máquina y no un ser humano. Y ahí apareció la verdad incómoda. Muchas veces tu mayor enemigo no es la multitud, eres tú mismo repitiendo sus miedos. La puerta del tren seguía abierta. El ruido de afuera era fuerte. Opiniones, burlas, consejos vacíos, reglas invisibles, todo mezclado como sopa ruidosa. Pero dentro de su pecho había otra voz, pequeña y temblorosa, pero real. Esa voz decía: «Solo mira, solo un paso». Ser el único no es callar a todos, es aprender a escuchar la voz correcta cuando todo suena. El hombre dio medio paso hacia la escalera del tren. Su amigo se rió nervioso. Un niño lo miró con ojos grandes. El viento movió su delantal manchado de café. Entonces pasó algo simple y brutal. El tren empezó a moverse. No esperó a nadie, no pidió permiso, no dio discursos motivacionales, solo siguió su ruta, como hacen las cosas honestas. La puerta se cerró con golpe seco. La multitud exhaló aliviada, como si el peligro hubiera pasado. El hombre se quedó quieto mirando cómo el tren se alejaba entre humo y hierro. Por fuera, nada cambió. Volvió a servir café. Cobró, sonrió, limpió su carrito. Pero por dentro, algo se quebró. No fue drama de película. Fue un crujido lento, como madera vieja que ya no aguanta más peso. Esa noche no miró el techo. Miró sus manos. Pensó en el tren. Pensó en la puerta abierta. Pensó en su voz interna que casi nadie oye. Al día siguiente pasó lo que nadie esperaba. Cuando el tren volvió a detenerse, esta vez sí había razón. Una falla mecánica. Gente se quejó. Gente maldijo. Gente miró sus relojes. Y el hombre sintió la misma chispa de antes, pero más fuerte. No dudó tanto. No pidió permiso. No buscó aplausos. Dejó el carrito con el café aún humeante, puso el delantal sobre la mesa y caminó hacia el tren con pasos firmes. Su amigo gritó: «¡Vas a perder tu trabajo!». Él respondió sin mirar atrás: «Ya lo perdí hace tiempo». Subió. La puerta se cerró detrás de él como un latido final. Desde abajo, la multitud miró con mezcla de rabia, miedo y envidia. Algunos se burlaron, otros se quedaron callados. El tren arrancó de nuevo. Dentro, el hombre no encontró oro ni respuestas mágicas. Encontró asientos gastados, ventanas sucias y un pasillo largo. Pero también encontró silencio. Ese silencio que solo aparece cuando dejas de vivir para agradar y empiezas a vivir para ti. Se sentó junto a la ventana y vio su ciudad alejarse poco a poco. No sintió triunfo, sintió claridad. Ser el único no es hacer lo que nadie más hace todo el tiempo. Es hacer lo que tu pecho te pide cuando el mundo te quiere dócil. Afuera, el carrito de café quedó solo. La gente siguió con su día como si nada. Porque así es el mundo. Olvida rápido a quien se atreve. Pero el niño que miró al hombre subir no lo olvidó. Ese niño miró las vías con otros ojos
Y quizá, años después, él también escucharía su voz interna. El tren siguió su camino, traqueteando como siempre, pero llevando dentro a alguien que por fin dejó de fingir. Y ahí está la lección dura y limpia. El ruido de afuera siempre será fuerte. La voz de adentro siempre será frágil. Tu vida cambia según a cuál decides obedecer. No hay trofeos por esto, no hay aplausos garantizados. Hay soledad, riesgo y muchas dudas, pero también hay algo que no se compra ni se imita: paz contigo mismo. El tren desapareció en el horizonte gris, y con él, el hombre que decidió dejar de vivir pequeño. La ciudad siguió igual. Él no. Y esa pequeña decisión, tomada en silencio, es lo que separa a el único de todos los demás. Sección 5. El faro en la noche. Había un faro viejo plantado al borde del mar. No era bonito como los de las postales. Su pintura blanca estaba pelada, el hierro tenía óxido y el viento lo golpeaba sin piedad todas las madrugadas. La gente del pueblo lo veía desde lejos, pero casi nadie se acercaba. Decían que no servía para nada, decían que ya no hacía falta, decían que era cosa del pasado. Aún así, el faro seguía de pie, alto, terco, mirando el agua oscura como si aún tuviera un trabajo que cumplir. Un muchacho llegó una tarde caminando por la playa. Tenía arena en los zapatos y sal en el cabello. No buscaba el faro, solo llegó hasta ahí porque el mar lo llevó, empujándolo con olas suaves y frías. Se detuvo frente a la puerta de hierro. Estaba cerrada, pero no con candado. Solo estaba encajada, como esperando manos que quisieran abrirla. El muchacho recordó la calle del espejo, la plaza con el círculo, el bosque con la puerta vieja y el tren ruidoso junto a las vías. Pensó que su vida estaba hecha de momentos así, lugares comunes que escondían decisiones grandes. Miró hacia arriba. El faro parecía mirarlo de vuelta. Dentro del pueblo, las luces empezaban a prenderse. Gente cocinaba, reía, discutía, vivía sin pensar en nada más allá de sus propias casas. Pero el muchacho sintió algo distinto.